Y en este viaje que hacemos semanalmente en una vuelta por el INTA de Villa María, nos trasladamos a Marcos Juárez. En este caso existen cereales doble propósito que son utilizados tanto para la producción agrícola como para la alimentación ganadera. En este caso, Guillermo Donaire, técnico de la Estación Experimental Marcos Juárez del INTA, nos habla un poco sobre este tema. Lo escuchamos. Nos encontramos en el INTA Marcos Juárez, en un campo anexo al campo experimental de mejoramiento de trigo. Si bien nuestro objetivo principal es el desarrollo y la liberación de variedades de trigo, también hacemos ensayos sobre investigación en el cultivo de trigo. En este caso estamos por sembrar los ensayos de los cereales de invierno para doble propósito. Los ensayos de doble propósito constan de primero una extracción de forraje y luego se utiliza la producción de granos. Para esta tecnología de cultivo son aptas todas las especies, por ejemplo trigo, cebada forrajera, avena, centeno, triticale, y las que más se adaptan son las variedades de ciclo largo en todas las especies. Estas variedades de ciclo largo permiten, por su ciclo, tienen mayor capacidad de rebrote, mayor capacidad de macollaje y tolerancia y buen comportamiento al frío en pasto. En general, esta tecnología de cultivo se siembra temprano. Para esto hay que tener un manejo adecuado del lote. En este caso nos encontramos en un lote con una soja de primera, pero picada en el estado reproductivo. En general los ensayos se siembran en marzo, en abril, y dependiendo de las condiciones climáticas y de manejo agronómicas, de fertilidad y de precipitaciones, se pueden hacer hasta 3 extracciones de forraje. Y después luego se destina a la producción de granos. En cuanto a la producción de forraje, también las producciones van muy dependientes a las condiciones ambientales, pero en la zona acá de influencia de la experimental de Marcos Juárez se obtienen muy buenas producciones en todas las especies. Con respecto a la fecha de siembra, se puede llegar a decir que en las fechas tempranas se pueden hacer más extracciones de forraje, hasta 3 cortes de forraje. Y a medida que vamos atrasando la fecha de siembra, la producción de forraje es menor. Pero están muy ligadas al rendimiento de grano, o sea, las fechas más tempranas producen menos rendimiento de grano y las fechas tardías, al hacerle menos extracción de forraje, producen mayor rendimiento de grano. En cuanto al manejo, es muy parecido a una siembra normal, una siembra para producción de grano, o sea, se utilizan aproximadamente 300 plantas por metro cuadrado y se fertiliza de igual manera como la producción de grano. Un manejo tecnológico deficiente ha hecho que la calidad de trigo que se produce en la zona triguera precisamente del país sea escasa. En este caso, vamos a escuchar a Marta Cuniverti, que es especialista de la Estación Experimental Marcos Juárez del INTA, que nos habla sobre este tema. A la problemática actual de la calidad del trigo argentino, que debido a las condiciones tan particulares de la última campaña triguera, condiciones de exceso de humedad por el efecto del Niño, lluvias abundantes y frecuentes, el efecto de napas altas, pero fundamentalmente la baja o nula aplicación de fertilizantes nitrogenados por parte del productor, tratando de economizar costos de implantación. Eso hizo que tengamos una cantidad de proteína a nivel nacional que históricamente nunca se había dado valores tan bajos desde el norte al sur del área triguera argentina. Se está estimando un promedio de proteínas nacional de 9,5%, que es muy bajo, con valores para la región central, que surge del relevamiento que hacemos a cosecha, en un promedio de 9,2, en la zona de Centro Sur, provincia de Buenos Aires, un promedio de 9,3, es decir que tenemos
una cantidad de proteína muy baja en forma generalizada, y trigos de este nivel de proteína son considerados en el mercado internacional como trigo forrajero, porque es muy baja la cantidad de proteína que no alcanza para formar la cantidad de gluten suficiente para que el pan tome un volumen adecuado y que sea aceptado por el consumidor. El grueso de la producción, estamos sembrando variedades de buena calidad panadera. Lo que pasa que si a esa genética no le damos cantidad de nitrógeno suficiente para que pueda expresar en valores adecuados de proteína, esa proteína va a ser muy baja. En la última campaña tuvimos, sumado a los factores que mencioné, un periodo de llenado más largo, con temperaturas frescas. Eso hizo que se acumulara más almidón en el grano en relación a la proteína, que también fue baja. Por lo tanto, tuvimos un alto porcentaje de panza blanca, y granos de esas características son índices de baja proteína. El productor, con simplemente mirar el grano, no hace falta hacer un análisis para decir que ese trigo tiene baja proteína. Un grano vítreo, un grano que no tiene almidón en su interior, es un grano de buena proteína, de valores altos, un grano de alto porcentaje de panza blanca. Este año estuvimos alrededor del 60% de panza blanca, es un índice de baja proteína. Mi recomendación a los productores: tratar de elegir variedades que se adecúen a las condiciones de campo de cada región, de cada zona. Considerar una fertilización nitrogenada, balanceada. Es muy importante de darse las condiciones, hacer una aplicación a la siembra y reforzar a macollaje o comienzo de espigazón, de manera que ese nitrógeno no se vaya todo a rendimiento, sino que alcance a frenar o mejorar el nivel de proteína de los granos, y realizar un control integrado de las malezas, plagas. Debemos ser cuidadosos y aplicar fungicidas en caso de que sean necesarios. Y por supuesto, mi recomendación de siempre al productor: tratar de optar por variedades de genéticas de mejor calidad panadera. Como les decía, las variedades de grupos 1 y 2 son de buen equilibrio rendimiento-proteína. Y para lograr a campo ese buen equilibrio entre productividad y calidad, se está estimando que son necesarios 30 kilos de nitrógeno por tonelada producida. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido una vuelta por el INTA. Nos encontramos el próximo domingo a esta misma hora por CBA 24N. Hasta pronto.